Bienvenidos a Radiant Church. Estamos muy felices por estar en casa esta mañana, celebrando, disfrutando de la presencia de Dios. Gracias a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Radiant Church y gracias a todo el equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso para que todo esto sea posible. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama La Iglesia que Jesús ve. Así se llama la serie que estamos llevando a cabo en este mes. En el tema anterior hablamos del diseño de la iglesia como cuerpo de Cristo y dijimos que es asombroso pertenecer a la iglesia. ¿Cuántos están contentos por ser parte de la iglesia del Señor? Jesús dio su vida por la iglesia, Jesús ama su iglesia, Jesús va a venir por su iglesia. Entonces, cada persona que viene a Cristo viene a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y viene a ser parte del proyecto más grande que hay en todo el mundo, en toda la historia. El proyecto de Dios que trae recompensas terrenales, pero también trae recompensas eternas. Dios estableció la iglesia con el propósito de que su reino se establezca y se extienda. El propósito de la iglesia siempre es crecimiento, es avance, es conquista, es alcanzar a más personas. Dios nunca planeó la iglesia para el fracaso. La iglesia fue planeada para tener éxito. En algunos momentos de la historia se nos ha querido ver a la iglesia como un grupo de fanáticos religiosos que no tenemos relevancia en la sociedad, que no tenemos nada que aportar a la comunidad, y muchos cristianos por algún tiempo compraron esa mentira y se encerraron, se intimidaron por la presión social, por la cultura. Pero la iglesia fue diseñada para ser parte de la comunidad. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el reino de los cielos era como una levadura que caía a la masa y que empezaba a fermentar y empezaba a expandirse, y de pronto toda aquella masa estaba llena de la levadura? Bueno, Jesús habló eso para decirnos que la iglesia, estamos aquí en el mundo, empezamos como algo pequeño, como un poco de levadura, ¿sí? En toda esta masa de personas, pero que poco a poco íbamos a ir permeando la masa, íbamos a ir influenciando todo lo que está a nuestro alcance, lo que íbamos tocando. Entonces, la iglesia fue diseñada para tener influencia en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida social. No fuimos diseñados para encerrarnos. No fuimos diseñados para estar escondidos, intimidados. No fuimos diseñados para conformarnos. La iglesia fue diseñada para ser parte de la vida pública, para que tengamos influencia en la educación, en la economía, en la ciencia, en la política, en la cultura, en la comunicación, en las artes, en todas las formas de expresión humana. La iglesia tenemos mucho que aportar a la sociedad. Entonces, la iglesia por diseño tenemos un potencial enorme. Domingo pasado, todo lo que Jesús es, todos los dones, atributos, talentos y todo el poder que Jesús es, nosotros lo tenemos repartido entre todos porque somos el cuerpo de Cristo y cada miembro tenemos una función, un don, un talento, y juntos como cuerpo de Cristo tenemos el potencial del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el reino al que pertenecemos tiene un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces, desafortunadamente, muchas personas, voy a usar esta ilustración, muchos cristianos no han logrado ver a la iglesia como Jesús la ve, ¿sí? Muchos cristianos no se pueden identificar. No sé qué está pasando. Ok, ahí está. Muchos cristianos no logran ver a la iglesia como Jesús la ve. Jesús ve a la iglesia con un potencial enorme, con muchas posibilidades de alcance. Sin embargo, muchas personas han tenido una mentalidad cerrada, una mentalidad que no pueden ver, no pueden identificarse con Jesús el resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo que reina y que gobierna. Muchos cristianos se identifican con el Cordero crucificado
y les gusta navegar con bandera de mártires, lamentándose, sufriendo, quejándose, viviendo una vida de derrota, confesando fracasos, confesando temores, confesando limitaciones, confesando imposibles. Pero lo que esta mañana Dios quiere hablarnos es que seamos capaces de ver la iglesia como Él la ve. El día que tú logres verte a ti como Dios te ve, ese día te vas a asombrar, te vas a impresionar, porque vas a darte cuenta cómo Dios ve en ti algo tan grande, porque Jesucristo vive en ti, el Espíritu de Dios vive en ti. Entonces cuando Jesús comenzó a predicar, predicó el mensaje del reino y dijo: hey, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dijo: digan al Padre que el reino se establezca, que todo lo que hay en el reino venga a ser una realidad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, porque el reino de Dios ya está a nuestro alcance. El reino de Dios, con todo lo que eso significa, ya está en nuestro alcance. Pero muchos todavía tienen mentalidad de esclavos. Muchos cristianos no han entrado en esa nueva dimensión, en esa nueva vida. Son salvos, aman a Dios, tienen vida eterna, pero no desarrollan todo lo que Dios planeó para ellos, porque en su mentalidad todavía está la mentalidad vieja. Entonces Jesús usó una palabra que es arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento, que la vemos en Marcos 1:14. Miren, vaya conmigo a Marcos 1:14. Fíjese, se resiste esta cadena. Las cadenas no son lo mío. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, la palabra arrepentimiento no es una palabra religiosa. La palabra arrepentimiento es una palabra psicológica. Es una palabra que literalmente significa cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento del griego metanoia es cambio de mentalidad. Ahora, Jesús no está usando la palabra arrepentimiento en un sentido religioso, ni siquiera lo está usando espiritual. Él está usando la palabra, fíjate bien, voy a parafrasear lo que Jesús dijo. Jesús dijo: hey, el reino de Dios está aquí, ya bajó. Yo lo traigo, el reino de Dios. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora tú puedes tener acceso al reino de Dios, porque yo he venido como el camino que conecta con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que traigo el reino. Ya está aquí, está a tu alcance. Tú puedes entrar ahí, pero bueno, ya me la voy a quitar. No quiere. Pero ese reino está aquí. Pero para que tú puedas vivir en todo lo que el reino tiene, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que arrepentirte, porque el reino de Dios ya está aquí. Tú puedes disfrutar, tú puedes alcanzar, tú puedes desarrollar, tú puedes tener todo, pero tu mentalidad con la que vives ahora no puede entrar al reino de Dios, esa mentalidad. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida, hay otra dimensión, hay algo nuevo que no lo vas a poder entender a menos que tu mentalidad cambie. Entonces esa palabra arrepentimiento nos está hablando de que podemos vivir de acuerdo al plan de Dios, pero requiere ajustar nuestros pensamientos. Todo comienza en la mente. Todo comienza en la forma en la que nosotros estamos pensando, ¿sí? Antes de ser cristianos fuimos condicionados con esto. El enemigo, a través del pecado, entró en nosotros y nos tenía así. Nuestros pensamientos estaban completamente atados. El apóstol Pablo dice que nuestro entendimiento estaba cegado. Éramos incapaces de vivir en el plan de Dios. Estábamos dominados por la forma de pensar que el enemigo sembró en nosotros.
Y esa forma de pensar nos hacía vivir en egoísmo, nos hacía vivir en temores, nos hacía vivir en frustración, nos hacía vivir en ansiedades, nos hacía vivir preocupados, nos hacía vivir lamentándonos, quejándonos como víctimas, oprimidos. Esa es la mentalidad que corresponde al reino de las tinieblas. Pero cuando nos arrepentimos, porque entramos al reino de Dios, entra una nueva mentalidad, una mentalidad de victoria, de éxito, una mentalidad de libertad, una mentalidad de si se puede, todo es posible en Cristo Jesús, una mentalidad de soy más que vencedor, una mentalidad completamente diferente. Entonces Él quita nuestras cadenas, libera nuestra mente por el poder de su palabra. Antes nuestras motivaciones no eran correctas, ¿sí? No teníamos el propósito correcto, vivíamos para nosotros mismos, con una mentalidad solamente terrenal. Todo lo que nos preocupaba era el complacernos a nosotros mismos. Pero cuando conocemos a Cristo y nos arrepentimos, ahora el propósito de la vida, la motivación de la vida, el sentido de la vida, ahora no es solamente terrenal, es eterno también, porque ya podemos ver. Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Es lo que está pasando aquí con el reino de Dios. El cielo bajó a la tierra y nos ofrece muchas cosas, pero requiere arrepentimiento, renovar la mente, un reset, resetear nuestra estructura mental, la forma en la que procesamos todo. Algunos cristianos ya son salvos, pero muchos cristianos le tienen miedo a la muerte. Cuando el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si yo vivo, vivo para Él y muero para Él. En el cristiano no hay pérdidas. En el cristiano la muerte nomás es un cambio de domicilio. La muerte nada más es la entrada a la gloria, el regreso a casa. Pero muchos cristianos le tienen pánico a la muerte. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? ¿Qué no se supone que cuando morimos vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a conocer al que nos redimió? No debería oprimirnos. ¿Pero por qué? Porque hay una mentalidad vieja en la mente, que eso infunde temor, y todo el que está bajo el temor está bajo esclavitud, porque aquel pensamiento le va a dominar. Entonces algunos cristianos ya son salvos, pero viven en el no puedo, viven en el no sé, viven en el no tengo, viven confesando imposibles, en un modelo de víctima sin ambición de nada ni de crecimiento, una mentalidad de mediocridad, de conformismo, lamentando su condición. Es que yo no nací en una buena familia, yo no tuve educación, yo no tuve esta oportunidad, y es que yo no tuve el otro, y es que a mí me pasó esto, y es que a mí me pasó aquello. Cuando Cristo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Incluso el pasado, por más duro que sea, puede tener un sentido glorioso si estamos en Cristo. Dios tiene el poder de sacar algo bueno de todas las cosas malas que nos han pasado. Es maravilloso. Pero muchos cristianos viven en esa mentalidad vieja. Ese no es el plan. Ahora, la redención nos habilita. Cuando somos salvos, vamos a suponer que esta raya que está en medio divide el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Estábamos aquí cuando estábamos sin Cristo, nos arrepentimos, hicimos un cambio de 180 grados y entramos al reino de Dios. Ya estamos ahí, pero todavía hay muchas cosas por avanzar, y muchos cristianos se conforman y se quedan con la mentalidad: pues ya soy salvo, ya acepté a Cristo, me voy a ir al cielo, qué bonito, gracias Dios, y hasta aquí me quedo. Cuando la redención solamente nos da el acceso al reino, pero el plan de Dios es que crezcamos, que desarrollemos, que cumplamos un propósito para su gloria, un propósito que es asombroso, que es maravilloso para nosotros. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, no podemos sentarnos a esperar solamente que Dios nos lleve al cielo un día. Tenemos que entender que tenemos un papel importante aquí en el mundo. Por algo Dios nos tiene aquí en el mundo. El reino de Dios es mucho más que esperar el día en que vamos a llegar a su presencia. Hay muchas cosas más. El reino de Dios, o la iglesia como cuerpo de Cristo, debe tener un desempeño poderoso. Somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
Por lo tanto, el desempeño del cuerpo de Cristo debe ser poderoso, debe ser glorioso, debe ser impactante para el mundo, debe ser algo que trastorne o que cambie la vida de las personas o el lugar donde llega la iglesia. Tiene que haber un despliegue de gloria porque somos el cuerpo de Cristo. No podemos pasar desapercibidos como iglesia. Debemos usar todos los medios, los recursos, los dones, los talentos para tener presencia en el mundo. La iglesia fue diseñada para ser relevante, para ser trascendente. No enciendes una luz para ponerla debajo de una mesa. La luz tiene que estar, tiene dos funciones principales: el potencial que tiene de iluminar, pero la segunda cosa es la posición en la que tú pones la luz. Yo no voy a agarrar esta luz, por más potente que esté. A ver si no me meto en problemas con el video. Mira, esta luz tiene un potencial, ¿verdad que sí? Es la iglesia. Pero ¿qué pasa si encendemos esta luz y la ponemos aquí? La escondemos. Entonces la luz, la iglesia tiene dos cosas importantes. La primera es el poder que tiene de iluminar, pero la segunda es la posición. Todos los focos que tú tienes en tu casa están arriba, ¿verdad que sí? Están arriba. ¿Por qué? ¿Por qué pone la luz arriba? Porque de esa manera va a luzar más. La iglesia fue llamada para estar en posiciones altas. La iglesia no fue llamada para estar abajo, no fue llamada para hacer cola, fue llamada para hacer cabeza. La iglesia tiene que entender que en este mundo tenemos un papel importante. ¿Sí? Entonces, muchos cristianos no han entendido su posición en Cristo. Tú tienes una posición en Cristo de autoridad. La iglesia cumple una función. Como dije, la palabra iglesia se refiere a autoridad, a influencia, a gobierno, a conquista, a marcar la pauta. El ritmo del mundo debe estar marcado por la iglesia. No debe estar marcado por el gobierno de las tinieblas. Tiene que estar marcado por la iglesia. Y cuando la iglesia ha hecho eso en la historia, en algunos momentos de la historia, ha habido cambios enormes en la vida pública. Entonces somos llamados a tener esa función. Y creo que esta semana yo vi el efecto de una iglesia que se levantó para marcar la pauta en este país. Y cuando se marca la pauta en Estados Unidos, este país es influencia para todo el mundo. Este país es la agencia misionera número 1 de toda la historia en el mundo. Este país tiene un potencial y un poder enorme y está fundado sobre las bases del cristianismo. La iglesia esta semana comprobó que cuando la iglesia alza la voz en contra de la agenda del infierno, la iglesia tiene el poder de hacer cambios significativos en la historia. Hemos visto esta semana que la iglesia oró, y no solamente estuvo en oración, estuvimos en oración por esta nación, por este gran país. Pero no solamente oramos. Yo miré que muchos salieron a las calles, hicieron marchas, manifestaciones, hubo muchos eventos públicos de oración, muchas manifestaciones de condenar la agenda del infierno abortista y destructiva de la familia, con todo lo que implica sus ideologías de género y todo lo que estaban haciendo para distorsionar la sexualidad, adoctrinar a los niños en la escuela. Todo eso estaba de parte del enemigo. Pero la iglesia se levantó, usó los medios de comunicación, se hicieron películas, quiere decir que se usaron las artes, se usó la tecnología. La iglesia usó los foros de la educación. La iglesia se metió en temas de geopolítica. Yo miré a muchos pastores, miré a muchos grandes líderes espirituales hablando previo a las campañas, a las elecciones, diciendo: no podemos apoyar una persona o un partido, una propuesta que está tratando de matar a los niños, que está tratando de destruir la familia. No podemos. Entonces la iglesia se metió en esos temas, pero también la iglesia salió a votar y arrasó para la gloria de Dios. Se involucró y participó en la decisión que marca el rumbo de la nación. Nosotros como cristianos vimos el poder de la iglesia activo.
Cuando la iglesia se levanta, es una iglesia que logra muchas cosas, es una iglesia relevante, es una iglesia de éxito. Ese es el tema de hoy, es ¿qué es lo que Jesús ve? La iglesia que Jesús ve es una iglesia sin miedo al éxito. Ese es el título del mensaje, Diana. Una iglesia sin miedo al éxito. La iglesia que Jesús ve. Ahora vamos a Hechos 1:8, donde dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, ¿qué es lo que está haciendo? Está garantizando el éxito del proyecto. Está garantizando el avance, el éxito del reino de Dios en la misión. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Nuestra misión es ser testigos. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y serán testigos. La palabra testigo es alguien que presenta evidencia contundente, algo que ha sucedido, algo que ha experimentado, algo que ha visto. Entonces viene y presenta las evidencias. Ese es un testigo. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes son mi iglesia. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes van a ser testigos ante el mundo de lo que ha sucedido en sus vidas. ¿Y qué ha sucedido en nuestras vidas? Que el reino de Dios ha venido. El reino de Dios ha transformado nuestra mente, nuestro corazón. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está en nuestros hogares. El reino de Dios está transformando cada día nuestras vidas, llevándonos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Somos testigos de ello. ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Cuántos lo han comprobado? Somos testigos. Entonces Jesús vino y nos dio acceso al reino de Dios. Así que como cristianos representamos el reino de Dios y representamos los valores del reino que están aquí. Estos son los valores del reino, los principios del reino. Apoyamos esto, velamos por los intereses del reino de Dios, porque somos parte y somos representantes del reino de Dios. Somos embajadores. ¿Usted sabe lo que hace un embajador? Un embajador tiene una autoridad que se le ha conferido de parte del reino o el país al que representa, y tiene la capacidad de administrar, de negociar, de invertir, de representar con todo lo que significa eso para los intereses del que lo envió. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. De modo, dice el apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que somos ¿qué? Y nos encargó, la palabra reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como embajadores de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar al mundo el testimonio del reino de Dios. El reino ya está aquí. El reino está a tu alcance. Mira, decirle a la gente: tú también puedes, así como yo soy parte del reino, tú también puedes, está a tu alcance. Es a través de Jesús. Yo soy testigo de ello. Él me cambió a mí. Las cosas viejas pasaron, ahora tengo una nueva vida. Pero también Dios quiere que su reino se establezca en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio. La bendición te alcance a ti, la paz llene tu alma también a ti. Seas libre, puedas pensar con una mentalidad de acuerdo al plan de Dios. Tú puedes. Entonces estamos reconciliando al mundo con Dios. Nosotros tenemos esa encomienda y tenemos toda la autoridad y el poder de parte de Dios para confrontar mentiras, argumentos, poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque representamos al Señor. El mundo necesita conocer a Jesús y nosotros somos el testimonio vivo de cómo es el reino de Dios.
El mundo no puede conocer a Dios más allá de lo que tú y yo les mostramos a Dios. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia encarna a Cristo. El mundo verá a Jesús en la medida y en la forma en la que tú se lo presentes. El mundo conocerá a Jesús solamente en la medida y en la forma que tú se lo presentes, porque tú representas al Señor. Lo que tú hagas, tú vas a modelar. Lo que tú hagas es lo que tú vas a proyectar. Entonces, si tú le estás hablando a la gente de Cristo, le estás hablando al mundo de Cristo, ellos más que tus palabras van a ver tu vida. Entonces, yo me acuerdo que muchas personas, hace tiempo allá en México me tocó relacionarme con muchas personas de todas clases sociales. Y había personas que decían, no, el evangelio, eso del cristianismo es para gente ignorante, es para gente pobre, es para gente que no tiene visión, es para gente que nomás quiere estar encerrada. ¿Por qué? Porque esa era la idea, ese era el ejemplo que la iglesia le había dado a la comunidad. Entonces, cuando tú presentabas a Cristo, la gente decía, ¿para qué quiero serme cristiano si te miro a ti cómo vives? Yo no quiero eso. ¿Se da cuenta la importancia de representar al Señor con éxito, con excelencia, con eficiencia en todas las áreas de mi vida donde Dios me haya puesto? Si es en las artes, si es en la comunicación, si es en la cultura, si es en la política, si es en el gobierno, si es en la educación. Yo represento al Señor, no me represento a mí mismo. Yo represento los intereses del reino. No puedo ponerme la cachucha de maestro y salir de mi casa y soy maestro, pero ya en mi casa ya soy cristiano otra vez. No puedo hacer eso. Tengo que ser un embajador del reino de Dios donde quiera que yo esté, en todo lo que yo haga, porque es la manera en la que el mundo va a conocer quién es Jesús. Entonces nosotros estamos representando al Señor. Nuestra función en el mundo es crucial. No hay institución más importante que la iglesia. No hay proyecto más grande que la iglesia. Ahora, hay dos diferencias enormes entre la iglesia y cualquier otro proyecto. Hay proyectos muy buenos, altruistas, de beneficencia pública. Hay proyectos muy buenos de la salud, de orfanatos, de hospital, proyectos buenísimos y son dignos de reconocimiento y de aplauso y de todo, ¿verdad? Son proyectos con muy buena intención, pero por más bueno que sea el proyecto en el mundo, nunca se va a comparar con el proyecto de la iglesia. No hay mejor proyecto que la iglesia. ¿Por qué? Porque hay dos diferencias entre la iglesia y cualquier otro proyecto. La primera diferencia es: la iglesia tiene un sentido eterno. La recompensa, el alcance, la trascendencia son mucho más que terrenales, son eternos. Esa es la primera gran diferencia. Cuando tú entiendes esto, todo lo que tú haces en nombre de Cristo como embajador, como representando a la iglesia, tiene un sentido diferente y lo haces con una motivación mucho más grande, porque sabes que estás sembrando en la eternidad. No va a quedar aquí solamente en la tierra, va a quedar una recompensa en el cielo. Esa es la primera gran diferencia. Pero la segunda gran diferencia entre el proyecto de la iglesia y cualquier otro proyecto en el mundo es que la iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tiene ningún otro proyecto. La misión del Espíritu Santo, la razón por la que el Espíritu Santo está aquí en el mundo, es por nosotros. El día que la iglesia sea quitada del mundo, se va a quitar el Espíritu Santo también. Por eso cuando empiece la tribulación va a ser un caos. Ya no va a estar el Espíritu Santo en función de convicción de pecado. El Espíritu Santo está aquí porque el Señor dijo: les daré mi Espíritu para que cumplan la misión que yo los he llamado a cumplir. Por eso el Espíritu Santo se va a quitar. Segunda de Tesalonicenses ahí dice: cuando no esté el Espíritu Santo, el enemigo va a hacer y deshacer y va a engañar. Entonces empieza la tribulación, los sellos y todo lo que usted mira en el Apocalipsis. ¿Por qué? Ya no está la iglesia aquí. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, hay señales, hay milagros que nos respaldan. Hay cosas que nosotros como iglesia hacemos, que demostramos, damos evidencia de que nuestro reino es real y es sobrenatural y es eterno. Porque los enfermos sanan,
Los que están cautivos son liberados. La gente se restaura. ¿Sí? Entonces hay evidencias, los milagros, las sanidades son evidencias que el mundo cuando las ve dice, verdaderamente estos representan al reino de Dios. No nos limitamos a la doctrina. No somos unas personas que vamos de dos en dos tocando la puerta de las casas y diciendo, oye, te traigo una información. Mira, has pensado en esto y lo otro. Si sabe a quién me refiero, ¿verdad? Y tocan la puerta de su casa y andan adoctrinando y andan dando información, ganando adeptos, ganando prosélitos. Pero nosotros no nos limitamos a eso. Nosotros venimos con demostración de poder. Nosotros venimos, mira Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. El poder del evangelio, ¿quién lo tiene? La iglesia. Nadie más tiene el poder del evangelio. La iglesia lo tiene. Tú tienes el mensaje, tú tienes la cura para la enfermedad en el mundo que se llama pecado. Tú tienes la palabra que sana, que restaura, que libera. Tú tienes el evangelio. Mira otra forma en la que el apóstol Pablo dice que este poder vive en nosotros. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros representamos el poder de Dios. ¿Por qué tú y yo no deberíamos estar intimidados, acobardados, escondidos? Ahí la cultura, luego en las redes sociales me atacan y me dicen y me dan medio, que me digan que me van a condenar de religioso. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tú tienes el mensaje, tú tienes la respuesta. Ahora, la iglesia del primer siglo tuvo éxito contra todo pronóstico. El imperio romano no pudo parar a la iglesia. El imperio que gobernaba, ¿sí? Déjate cuento lo que pasó. Jesús murió en la cruz, los discípulos salieron corriendo, atemorizados, estaban, no sabemos qué hacer, se escondieron, era normal, ¿verdad? Todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Entonces, se confundieron, estaban muy acobardados y Pedro negó 3 veces al Señor. Aquel grupo no sabía qué hacer, pero cuando llegó el Espíritu Santo, aquel grupo fue transformado. ¿Sí? Ya no tenían temor de predicar el evangelio abiertamente. Pedro, el que había negado a Jesús antes de que el gallo cantara, lo había negado 3 veces. Pedro se levantó el día del Pentecostés y predicó a todos los que estaban ahí de todas partes del mundo que habían venido. 3,000 almas ganó el primer sermón del apóstol Pedro. El Espíritu Santo es capaz de quitarte el temor. El Espíritu Santo es capaz de quitarte los miedos, de quitarte la mentalidad vieja del no puedo, del no sé. ¿Tú crees que Pedro era un hombre muy educado? Era un pescador vulgar. La mayoría de los pescadores son vulgares, pero también la Biblia lo habla de eso. Era un hombre que era del vulgo, era un hombre que no tenía educación, no tenía letra, desde que más que la tradicional, la educación tradicional que todo judío debe tener, pero no tenía una escuela como el apóstol Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, doctor de la ley, fariseo de fariseos, erudito, que hablaba idiomas, ciudadano romano. Pedro no, Pedro era un hombre así, ¿verdad? Que tú lo puedes mirar en la calle y dices, ¿qué es este? No, nada. Sin embargo, ¿qué hizo el Espíritu Santo en él? El Espíritu Santo lo levantó como un predicador para ganar almas, para pescar hombres, para la gloria de Dios. Y lo amenazaron. Lo mandaron llamar y le dijeron, te prohibimos que hables de ese Jesús. Y él dijo, hey, yo no puedo callar lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he experimentado. A mí no me pueden decir que me esconda y que me aparte. ¿Por qué? Porque yo tengo un mensaje que dar y yo lo he vivido. Yo estoy seguro que el reino de Dios está aquí. Jesucristo cambia, libera, sana. Es la solución para todos los pecados. Jesucristo. Y no lo pudieron callar y cállate, lo azotaban. Cállate, no prediques. Y predicó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es capaz de quitarte el temor. Así el gobierno romano quiso oprimir y prohibirle a la iglesia que hablaran de Jesús. Pero no podemos callar. No podemos estar en silencio la iglesia.
No es mera información la que tenemos. Somos la evidencia. Tú y yo somos el mensaje vivo, contundente. Aunque en pocas palabras usaras tú con tu vida, con tu testimonio, estás siendo testigo. Tu estilo de vida va a confrontar el pecado. Tu manera de hablar, de ser, todo. El cambio que ha habido en ti, los que te conocieron antes de Cristo y ahora, ellos van a decir, algo te pasó a ti. ¿Qué es? Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos luz. Somos testigos presenciales, habitamos en la presencia de Dios y Dios habita en nosotros. Y donde quiera que estemos somos ejemplo. Nuestro alcance es global. Jesús dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque empezamos en casa, empezamos en Jerusalén. Los primeros que se dan cuenta del cambio en ti es en tu casa, ¿verdad que sí? Ahí se empiezan a dar cuenta, pero tu alcance no se limita ahí. Luego sigue la comunidad, luego tenemos misioneros. Más de 100 misioneros por todo el mundo que Radiant está apoyando ahora, viajes misioneros, y nuestro alcance es global, no hay fronteras, porque el poder del Espíritu Santo no tiene fronteras, no tiene límites. Tenemos ese poder y así es como nos ve Jesús. Esta es la iglesia que Jesús ve. Creo que es tiempo de que tú te veas como Jesús te ve. Es tiempo de abrazar una nueva mentalidad. La iglesia va mucho más allá que una reunión de domingo en 4 paredes. Eso es lo que el enemigo ha querido convertir la iglesia. En un grupo de personas que se reúnen los domingos. Y no todos, porque a veces no fallamos el domingo, ¿no? Pero los domingos, estar ahí encerrados y hablar unas cosas, cantar algunas canciones y luego ya seguir la vida normal. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú pienses que es la iglesia. Pero la iglesia es mucho más que eso. Nos reunimos el domingo a celebrar, a adorar juntos, a fortalecernos juntos, recibir palabra. Pero salimos de la iglesia a hacer la iglesia en la casa. Salimos del servicio a servir, a dar testimonio, a alcanzar, a velar por los intereses del reino en donde Dios nos haya puesto a cada uno de nosotros. Salimos a servir, entramos a adorar, salimos a servir. Entramos a adorar, salimos a servir. Esa es la iglesia que Jesús ve, para glorificar a Dios. Así que la iglesia es lo que hacemos durante la semana para extender el reino de Dios. A mí me encanta cuando me comparten testimonios y pastor, una persona vino, platiqué con él, oré por él, o esto y le hablé aquello y oré por alguien y sanó. Y esos testimonios me dicen que la iglesia está entendiendo el propósito. Entonces tenemos un llamado de poder y de influencia en todas las áreas de la comunidad. En el área en la que Dios te haya puesto, representarlo con excelencia. Recibiremos poder. Ahora la palabra poder viene del griego dunamis. Poder, dunamis. Significa potencial acumulado. Hay un potencial. Vas a recibir un potencial, dice Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, el poder de Dios está aquí en ti, en el cuerpo de Cristo. Hay un potencial. ¿Qué tanto poder tiene Dios? Ese es el poder, ese es el Espíritu de Dios, el que recibimos. Y también dice aquí, hay dinamismo. Dunamis significa dinamismo o fuerza. De ahí viene la palabra dinamita. ¿La dinamita qué es? Es un poder acumulado. Y ahí está. ¿Cuántos han visto una de estas, cómo le dicen? Cartucho, no sé cómo le llamarán, de dinamita. ¿Granada? Bueno, granadas, guayabas, no sé lo que. Bueno, una dinamita como no sé, en las caricaturas, ¿no? Que dice ahí TNT, ¿verdad? Y una mecha. No sé. Yo una vez miré un edificio que estaba contaminado con varilla contaminada y lo iban a derribar y anunciaron y todo. Entonces la gente expectante, ¿no? Que derriban un edificio. Y se oyó aquello cuando le hicieron la cuenta regresiva, 3, 2, 1 y ¡pum! Le aplastaron y aquella cosa explotó, ¡pum! Y cayó, se sintió la ola. Y dices tú, ¿qué poder hay en esa cosita así de pólvora de dinamita? ¡Qué poder! Entonces cuando Jesús dice, vas a recibir poder, hay un potencial, está dándote todo lo que requieres para hacer algo grande. Pero ese poder tiene que explotar, porque el poder acumulado, guardado, de nada sirve. Tiene que explotar. Entonces la explosión
llama la atención. Cuando ese poder explota, ¿sí? Alguna vez usted, bueno, cuando truenan los cohetes el 4 de julio y en Navidad, en Año Nuevo, usted oye, pum, pum, y usted voltea así rápido porque no puede evitar dirigir su mirada hacia donde se oyó el estruendo. Ese es el efecto que causa el poder, explota, y entonces todos tus sentidos se dirigen a eso. La explosión va a llamar la atención y va a haber un sacudimiento. Eso es lo que pasó el día del Pentecostés. En Hechos 2 dice, pero cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa en el cual estaban ahí y recibieron el Espíritu Santo. Imagínate, aquello fue algo impactante. De modo que toda la gente que venía de todas partes a celebrar la fiesta del Pentecostés, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Frigia, de Capadocia, de Cilicia, de Panfilia, todas las regiones de Cirene, de Egipto y de todos los que habían venido, estuvieron atentos. Todo el mundo, todas las culturas, todos los pueblos estaban atentos. Y entonces fue cuando Pedro dice, ok, ahora que este potencial ha llamado su atención, les voy a dar un mensaje. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Rey. Ustedes lo mataron, ustedes lo condenaron porque no sabían, pero quiero decirles que es el cumplimiento de lo que se anunció por los profetas. Y les empieza a hablar, y cuando termina de hablar aquello, la gente se entrega a Cristo. 3,000 almas. El poder del potencial cuando explota. Entonces, el poder de Dios en tu vida siempre va a llamar la atención de los que te rodean. Es inevitable. El potencial que Dios puso en ti tiene que salir. No es para que lo guardes, no es para que te escondas. El potencial tiene que salir. Y cuando tú explotas ese potencial, la gente va a estar atenta y va a decir, wow, ¿qué es lo que está pasando contigo? Y cuando esas personas te pregunten o cuando estén atentos, es cuando tú vas a decirle, esto que tú ves, este don, este talento, esta habilidad, este éxito, esto que tú ves, se lo debo a Cristo. Tú también puedes tenerlo. Es gratis. Solamente tienes que creer en el Evangelio y tú también puedes recibirlo. Pero tú crees que la gente no va a querer eso. Pero la gente no va a querer ser como una persona que se la pasa lamentándose, quejándose, sufriendo ahí de víctima. Y tú crees que tú, ¿sabes qué? Vengo a decirte que aceptes a Cristo. Es decir, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué? Para estar así. Si te miro que ahí andas acá todo mal y quieres, no sé qué me estás ofreciendo. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Mira lo que Cristo ha hecho en mí. Mira el gozo que tengo yo. Mira la vida que tengo yo. Mira todo lo que el Señor me ha dado. Entonces la persona dice, oye, está interesante. ¿Verdad que sí? Entonces los discípulos no eran personas de un perfil alto. Eran personas comunes como nosotros, pero que estuvieron dispuestos a ser usados por Dios. Porque la iglesia fue diseñada para tener éxito. Así que no importa tu trasfondo, tu nivel educativo, académico. No importa si no vienes de una familia que se apellida Vega. No le hace. Que eso no te detenga. No, estoy bromeando, hermanos. No importa el contexto familiar, cultural. No importa. El Espíritu de Dios es el mismo. A mí me preocupa cuando la iglesia cede su responsabilidad y deja que hombres impíos, sin escrúpulos, empiecen a influenciar el mundo y a marcarle la pauta al mundo. Me preocupa cuando algunas congregaciones tienen una mentalidad de encierro, ¿sí? Tienen una mentalidad así, de estar escondidos. Tienen una mentalidad de temor. Cuando no se actualizan, cuando no entienden el llamado de ser parte del mundo, la presencia del mundo, cuando la iglesia se esconde y no cumple su rol. La agenda del infierno, cuando la iglesia se hace a un lado, le dejamos libre el paso al enemigo. ¿Sabes qué va a hacer el enemigo? Te lo voy a decir porque yo lo viví. Y ustedes, los que tienen más de 20 años en el evangelio, me van a dar la razón. Y les voy a decir cómo lo estamos viviendo. Cuando la iglesia se hace a un lado
de la vida pública, de la cultura, de la educación, del gobierno, de la política, vamos a enfrentar consecuencias como la que estamos viviendo. Mira, la iglesia, años atrás, unas 2 o 3 generaciones, una generación o 2 generaciones atrás, dejó de ser una iglesia dinámica y versátil y no usó los recursos que estaban a su alcance, no se actualizó, ¿sí? Muchos se casaron con modelos tradicionales, modelos de liturgia. La iglesia tiene que ser así, así tiene que ser el culto, así tiene que ser el servicio, así tiene que ser el ministerio. Y no se actualizaron. Y entonces el mundo avanzó, la globalización y todo. La iglesia se encerró, no pudo adaptarse, perdió su enfoque y no aprovechó las oportunidades que venían. Entonces perdió eso. Y miren lo que Jesús dice que va a pasar cuando eso sucede. Lucas 5, 36 al 39. Dice, le dijo también una parábola. Nadie dice aquí, corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y yo pasé por eso. Yo probé el vino añejo. Yo crecí en la iglesia y yo me acuerdo de esos servicios y de la iglesia y de todo me acuerdo. Y me acuerdo cuando quiso haber un cambio, cómo se resistió la iglesia. El molde se resistió, se puso rígido. Ese es un odre viejo. Y cuando venía la cosecha nueva, cuando la iglesia quería crecer, lo nuevo no podía estar dentro, rompía el molde, rompía. Entonces como la iglesia no quería cambiar sus moldes, perdió cosecha, perdió lo nuevo, perdió el vino nuevo. Entonces la mayoría de los que están con lo viejo se casaron con un molde y dicen, no, es mejor la iglesia de antes. O sea, yo crecí en la iglesia y me tocó ver cuando solamente se aplaudía con una guitarra, era todo, o un piano. Y me acuerdo cuando entró la batería, media iglesia se fue. ¿Por qué? Porque ya entró el diablo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la música ahora ya y brincan y ya es como el mundo entró a la iglesia y el pastor lo permitió. No puede ser. Y mucha gente se iba de la iglesia. ¿Por qué? Porque miró la batería. Después se acostumbraron y se dieron cuenta, es cierto, a alabar a Dios con címbalos de júbilo, címbalos resonantes, todo lo que respira alaba a Jehová. Bueno, pero al principio hubo una lucha, causó un escándalo. Me acuerdo también cuando un cristiano quería ser político y le decían, no te metas ahí, mijito, en la política porque es del diablo, ahí está todo lo peor, lo malo, ahí está lo corrupto, no te metas en la política. Así que cancelaron la posibilidad de que cualquier joven de mi generación se dedicara a la política. La iglesia abandonó la política hace unos 20 años. La iglesia no quería nada con la política porque era pecado. También en esa generación, ¿sí?, se habló de no participar en la vida pública. Así que una generación después enfrentamos las consecuencias de ese grave error. Y ahora estamos tratando de arreglar lo que desarreglamos, porque nos hicimos a un lado la iglesia. Y ahora cuando vimos que los políticos que llegaron al poder están completamente pervertidos y querían hacer cosas que van contra la palabra, y decimos, pues ¿cómo lo quitamos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Sabe por qué? Porque no teníamos políticos cristianos, no teníamos gente que representara el reino de Dios en un lugar de autoridad, porque la iglesia enseñó que no podía ser político, cuando la Biblia está llena de política. También recuerdo que ningún cristiano debía estudiar psicología, era del diablo. Esa psicología es del diablo, ser psicólogo, porque pues no, eso es trabajar con la mente, eso no se puede. Ahora estamos pagando las consecuencias de toda la basura que han metido los pseudopsicólogos en la educación. Recuerdo una familia que estaba preocupado por su hijo adolescente porque miraban algunas cosas ahí, confusiones en su sexualidad y eso, y lo llevaron con un psicólogo, ¿sí? Y el psicólogo le dijo, señores, los locos son ustedes, tienen que aceptarlo a él. Digo, pero si venimos porque él no está a gusto, no se siente a gusto. No, pero es que él se tiene que aceptar. Ustedes son los que están locos. Fíjate nomás lo que les dijo el psicólogo. Y ahora muchos psicólogos están enseñando esas confusiones. Son pseudopsicólogos. ¿Sabes por qué? Porque no permitimos una generación atrás que los jóvenes estudiaran psicología. Ahora tendríamos psicólogos centrados en la palabra de Dios. Pero no tenemos. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió su enfoque, perdió su potencial y dijo, no, mejor hay que encerrarnos, no sea que nos contaminemos con el mundo.
¿sí? También recuerdo que ningún cristiano podía involucrarse en los medios de comunicación, ya fuese radio, televisión, porque la fama era del diablo. Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias de la mala influencia de todos los medios de comunicación, todo el contenido basura que por 10, 20 años ha estado bombardeando a nuestros hijos. Y ahora decimos, ¿cómo le sacamos a esta generación todo lo que le sembraron en la mente? Bueno, porque el único contenido que había era el que producía el reino de las tinieblas. No había contenido cristiano en los medios de comunicación, en las artes, películas, caricaturas, no había nada cristiano. Porque le enseñamos a los jóvenes, iglesia, que no había que meterse ahí, porque eso era del diablo. ¿Verdad que sí? Y ahora estamos pagando las consecuencias. Cuando la iglesia se hace a un lado de la vida del mundo, de la sociedad, y no se involucra, vamos a enfrentar consecuencias. Ahora, lo que vivimos hoy es consecuencia de una mala aplicación teológica, ¿sí? Tenemos ahora temas muy, muy importantes que tenemos que arreglar, pero estoy hablando de cómo esto las consecuencias que vinieron fue porque nos descuidamos en una generación o 2 generaciones atrás y nos dedicamos solamente a estar dentro de 4 paredes. La iglesia adoptó una postura incorrecta y le cedimos nuestra responsabilidad de influencia a personas que viven en el reino de las tinieblas. Incluso, termino con esto, yo recuerdo cuando a alguien le iba bien, prosperaba, y traía su carro bueno y compraba su casa, y así escuchábamos a los hermanos decir, ¿en qué andará metido el hermano? ¿Por qué qué estará haciendo el hermano? Porque el dinero es del diablo. El dinero corrompe, es la raíz de todos los males. Y se enseñó una teología de que el cristiano no debía prosperar porque cuidado, porque eso era peligroso y se le miraba con sospecha. Es una mala teología, es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque Dios, cuando pensó en nosotros, pensó en éxito, en prosperidad, en alcance, en ser ejemplo, en ser bendición, en crecer, en avanzar. Y ahora muchos cristianos batallamos con la economía porque estábamos enseñados de que no hay que tener mucho, porque ya no es humilde el que tiene mucho. Se asociaba humildad con pobreza. Así. Entonces la palabra de Dios nos enseña que no debemos tenerle miedo al éxito. No debemos tenerle miedo a meternos en la educación. Hay que meternos en la educación. Hay que escribir los libros de texto que se van a enseñar en las escuelas. Hay que meternos en la psicología. Hay que meternos en la política. Hay que meternos en los medios, en la tele, en las pantallas, canales de YouTube. Hay que meternos como iglesia, porque el mundo necesita que se manifieste la iglesia. Si vas a hacer algo, si te dedicas a vender casas, a comprar casas, a educar, a enseñar, a invertir, a pintar, a cortar jardines, lo que sea, pon en alto el nombre de Cristo. Y cuando todos te miren, digan, mira, él es un cristiano exitoso, yo quiero ser como él. Tiene una mentalidad dice la Biblia en Proverbios que el justo, el sabio tiene sus pensamientos tienden a la abundancia. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere romper moldes de temor, de derrota. Dios quiere que pensemos en grande. No te conformes con menos. Dios planeó algo grande para ti. Hay un vino nuevo, una nueva cosecha, tiempo de crecer y de multiplicarnos. Fuimos diseñados para tener éxito. El éxito tuyo es el éxito de la iglesia y del reino de Dios. Esto es una mentalidad del reino. Aleluya. Alguien dice, yo quiero ser parte del reino de Dios. Esto está impresionante, esto está bueno. Quiero ese éxito, quiero ese poder, quiero vivir en esa libertad, en esa mentalidad. Quiero vivir en fe, tener pensamientos positivos y no nada más por orgullo, sino porque aquí dice la palabra de Dios lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo tener, lo que yo soy, lo que yo puedo lograr. Aquí lo dice y es bueno. Alguien que no haya recibido a Cristo y diga, yo este día yo quiero esto, pastor. Quiero pedirle al Señor que entre en mi vida, que sea el Señor de mi vida, que el reino de Dios entre en mi vida. Levante su mano. Y alguien allá en la pantalla, en el video, si alguien levantó su mano, vamos a hacer una oración. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por lo que viniste a darme con tu muerte en la cruz.
Gracias por darme salvación. Te pido perdón y me arrepiento. Quiero una mentalidad nueva. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones, que me ayudes a caminar en tu propósito con éxito en todo. En el nombre de Jesús. Amén.